Bienvenidos a Post Tenebras Lux. Mi nombre es Joaquín y en este canal buscamos que la luz de Cristo brille en medio de la oscuridad, trayendo a nuestro tiempo enseñanzas profundas que han marcado la historia de la fe cristiana. El mensaje que estás a punto de escuchar es una prédica de Charles Spurgeon titulada Cristo, nuestra Pascua, y ha sido cuidadosamente traducida al español para que puedas comprenderla con claridad y profundidad. En esta prédica, Spurgeon nos lleva a contemplar el sacrificio de Cristo como el verdadero Cordero Pascual, mostrándonos que no basta con conocer la verdad, sino que es necesario apropiarnos de ella, ser cubiertos por su sangre y vivir alimentándonos de él día a día. Si este contenido es de bendición para tu vida, te invito a que me apoyes suscribiéndote al canal, dejando tu like y compartiendo este mensaje con alguien más que lo necesite. Comencemos. Cristo, nuestra Pascua, número 54. Un sermón predicado en la tarde del Día del Señor, 2 de diciembre de 1855, por el reverendo Charles Spurgeon, en la capilla de New Park Street, Southwark. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Primera de Corintios 5, 7. Mientras más leas la Biblia y mientras más medites en ella, más te vas a asombrar de su contenido. El que solo la lee por encima no alcanza a comprender la altura, la profundidad, la longitud y la anchura de los grandes significados que están en sus páginas. Hay momentos en los que descubro una nueva línea de pensamiento y me llevo la mano a la cabeza diciendo, sorprendido, qué increíble que nunca había visto esto en las escrituras. Te darás cuenta de que las escrituras se expanden conforme te adentras en ellas. Mientras más las estudias, más sientes que sabes menos, porque se van ensanchando a medida que te acercas. Esto se vuelve aún más evidente en las partes tipológicas de la palabra de Dios. Muchos de los libros históricos fueron escritos con la intención de ser figuras, tipos, ya sea de dispensaciones, de experiencias o de los oficios de Jesucristo. Estudia la Biblia con esta clave y no culparás a Herbert cuando la llave no solo el libro de Dios, sino el del Dios de los libros. Uno de los aspectos más interesantes de las Escrituras es su constante tendencia a mostrar a Cristo, y quizá una de las figuras más hermosas bajo las cuales se presenta Jesucristo en las Escrituras es la del Cordero Pascual. De él es de quien hablaremos esta noche. Israel estaba en Egipto, bajo una esclavitud extrema. La dureza de su opresión había ido aumentando continuamente hasta volverse tan insoportable que sus constantes gemidos subían hasta el cielo. Dios, que hace justicia a sus escogidos, aunque clamen a él día y noche, finalmente decidió dar un golpe terrible contra el rey de Egipto y contra toda la nación, y así liberar a su pueblo. Podemos imaginar la ansiedad y la expectativa de Israel, pero difícilmente podemos identificarnos con ellos, a menos que nosotros, como cristianos, hayamos experimentado esa misma liberación del Egipto espiritual. Regresemos, hermanos, a aquel momento en nuestra vida cuando habitábamos en la tierra de Egipto, trabajando en los hornos de ladrillo del pecado, esforzándonos por mejorarnos a nosotros mismos y descubriendo que todo era en vano. Recordemos aquella noche memorable, el inicio de los meses, el comienzo de una nueva vida en nuestro espíritu y el inicio de una era completamente nueva en nuestra alma. La palabra de Dios asestó el golpe contra nuestro pecado, nos dio a Jesucristo como nuestro sacrificio y en esa noche salimos de Egipto. Aunque desde entonces hemos pasado por el desierto, hemos peleado contra los amalecitas, hemos pisado serpientes ardientes, hemos sufrido el calor y el frío, nunca hemos vuelto a Egipto, aunque en ocasiones nuestro corazón haya deseado los puerros, las cebollas y las ollas de carne de Egipto, jamás hemos vuelto a la esclavitud. Así que vengamos, celebremos la Pascua esta noche y pensemos en aquella noche
en que el Señor nos libró de Egipto. Contemplemos a nuestro Salvador Jesús como el Cordero Pascual, del cual nos alimentamos. Sí, no solamente lo mires así, sino sentémonos esta noche a su mesa, comamos de su carne y bebamos de su sangre, porque su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Con santa reverencia, acerquémonos en nuestro corazón a aquella antigua cena, volvamos a la oscuridad de Egipto y, mediante una contemplación reverente, veamos no al ángel destructor, sino al ángel del pacto presidiendo la mesa, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No tendré tiempo esta noche para entrar en toda la historia y el misterio de la Pascua. No piensen que estoy predicando sobre todo el tema, sino solo sobre algunos puntos principales. Se necesitarían al menos una docena de sermones para abarcarlo todo. De hecho, un libro tan extenso como el de Caril sobre Job, si pudiéramos encontrar un teólogo igual de extenso y a la vez igual de sensato. Pero primero vamos a fijarnos en el Señor Jesucristo y mostrar cómo Él corresponde al Cordero Pascual y procura llevarnos a dos puntos clave: tener su sangre aplicada sobre ustedes y haberse alimentado de Él. En primer lugar, Jesucristo está representando aquí abajo la figura del Cordero Pascual. Y si hay aquí alguno de los de descendencia de Abraham que aún no ha visto a Cristo como el Mesías, le pido que preste especial atención a lo que voy a decir. Cuando hablé del Señor Jesús como nada menos que el Cordero de Dios, sacrificado para la liberación de su pueblo escogido, síganme con sus Biblias y abran en el capítulo 12 de Éxodo. Comenzamos antes que nada con la víctima, el Cordero. ¡Qué imagen tan perfecta de Cristo! Ninguna otra criatura podría haberlo representado tan bien a Él, que era santo, inofensivo, sin mancha y apartado de los pecadores. Además, siendo símbolo de sacrificio, retrata de manera muy hermosa a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si recorres toda la historia natural, encontrarás otros símbolos que muestran diferentes características de su naturaleza y lo presentan de manera admirable a nuestra alma. Sin embargo, ninguno parece tan adecuado para la persona de nuestro amado Señor como el del Cordero. Un niño podría percibir de inmediato la semejanza entre un cordero y Jesucristo, tan manso e inocente, tan suave e inofensivo, que no hace daño a nadie ni parece tener la capacidad de vengarse cuando le hacen mal, humilde ante sus enemigos, cansado y lleno de dolores. ¿Cuánto ha sufrido la raza de los corderos por causa nuestra? Aunque son inocentes, continuamente son sacrificados para nuestro alimento. Les quitan la piel, les esquilan la lana para vestirnos. Y así también el Señor Jesucristo, nuestro glorioso Maestro, nos da sus vestiduras, para que seamos cubiertos con ellas. Él fue desgarrado por nosotros, su propia sangre fue derramada por nuestros pecados, inofensivo y santo, un sacrificio glorioso por los pecados de todos sus hijos. Así, el Cordero Pascual podía representar perfectamente para el hebreo piadoso la figura de un Mesías sufriente, silencioso, paciente e inocente. Sigamos avanzando. Era un cordero sin defecto, un cordero con la más mínima enfermedad o herida no era aceptado para la Pascua. El sacerdote no permitiría que fuera sacrificado, ni Dios aceptaría esa ofrenda de sus manos. Tenía que ser un cordero sin defecto. ¿Y no fue así también Jesucristo desde su nacimiento? Sin mancha, nacido de la pura Virgen María, concebido por el Espíritu Santo, sin ninguna contaminación de pecado, su alma era pura e impecable como la nieve recién caída, blanca, limpia, perfecta. Y así fue también su vida. En él no había pecado. Tomó nuestras debilidades y llevó nuestros dolores en la cruz. Fue tentado en todo como nosotros, pero con esa dulce excepción, sin pecado. Un cordero sin defecto. Ustedes que han conocido al Señor
que han probado de su gracia, que han tenido comunión con Él, ¿no reconoce su corazón que Él es un Cordero sin mancha? ¿Puedes encontrar algún defecto en tu Salvador? ¿Tienes algo que acusarle? ¿Ha fallado en su verdad? ¿Ha roto sus palabras? ¿Han fallado sus promesas? ¿Ha olvidado sus compromisos? ¿Puedes señalar en él alguna imperfección? Claro que no. Él es el Cordero sin mancha, puro, perfecto, inmaculado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en él no hay pecado. Sigamos más adelante en el capítulo. El animal será sin defecto, macho de 1 año. No me detendré a explicar por qué debía ser macho. Solo notamos que tenía que ser un macho de 1 año, es decir, en su mejor momento, en su plenitud. Su fuerza no estaba agotada, su vigor había llegado a su punto máximo, a la madurez y perfección. Dios no acepta algo inmaduro. Dios no recibe lo que no ha llegado a su plenitud. Y así, nuestro Señor Jesucristo llegó justo a la plenitud de su humanidad cuando fue ofrecido. A los 34 años fue sacrificado por nuestros pecados. En ese momento estaba sano y fuerte, aunque su cuerpo pudo haber sido debilitado por el sufrimiento y su rostro más desfigurado que el de cualquier otro hombre. Aún así se encontraba en la perfección de la madurez. Me parece verlo en ese momento, su barba cayendo sobre su... Me parece verlo en ese momento, su barba cayendo sobre su pecho, sus ojos llenos de inteligencia, su postura firme, su porte majestuoso, su energía completa, todo su ser en pleno desarrollo. Un verdadero hombre, un hombre magnífico, más hermoso que los hijos de los hombres. Un cordero no solo sin defecto, sino con todas sus facultades en su máxima expresión. Así era Jesucristo, un cordero de 1 año, no un niño ni un joven, sino un hombre completo, para poder entregarse por nosotros. No se ofreció a morir por nosotros en su juventud, porque entonces no habría dado todo lo que estaba destinado a hacer. Tampoco se ofreció en la vejez, porque entonces habría dado lo que ya estaba en decadencia, sino en su madurez, en su mejor momento. Fue que Jesucristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Y además en el momento de su muerte, Cristo estaba lleno de vida, porque uno de los evangelistas nos dice que clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Esto muestra que Jesús no murió por debilidad ni por desgaste natural, su alma estaba fuerte dentro de él, seguía siendo el Cordero de 1 año, todavía poderoso. Si hubiera querido incluso en la cruz, habría podido soltar sus manos de los clavos y, descendiendo de ese madero de vergüenza, habría hecho huir a sus enemigos como venados ante un león, pero en lugar de eso se entregó mansamente a la muerte en obediencia. Alma mía, ¿no puedes ver aquí a tu Jesús, el Cordero sin mancha, el Cordero en su plenitud fuerte y poderoso? Y oh corazón mío, ¿no surge este pensamiento? Si Jesús se entregó por ti cuando estaba en toda su fuerza y vigor, ¿no deberías tú, en tu juventud, entregarte a Él? Y si estás en la madurez, ¿cuánto más obligado estás a darle tu fuerza? Y si estás en la vejez, aún lo poco que te queda deberías consagrarlo a Él. Si Él me dio todo lo que tenía, y era mucho, ¿no debería yo darle mi poco? ¿No debería sentirme comprometido a consagrarme completamente a su servicio, a poner cuerpo, alma y espíritu, tiempo, talentos, todo sobre su altar? Y aunque yo no soy un cordero sin mancha, me alegra saber que, así como el pan con levadura era aceptado junto con el sacrificio, aunque no se quemaba con él, yo, aun siendo como ese pan con levadura, puedo ser ofrecido junto con mi Señor y Salvador, y así, aunque impuro y lleno de levadura, puedo ser aceptado en el amado, como una ofrenda de olor grato, agradable al Señor mi Dios. Aquí está Jesús, amado, un cordero sin mancha, un cordero en su plenitud. Ahora el tema se amplía y el interés crece. Te pido toda tu atención en el siguiente punto, que me ha impactado mucho al descubrirlo,
y que te ayudará a entender mejor la relación. En el versículo 6 del capítulo 12 de Éxodo se nos dice que este cordero que iba a ser ofrecido en la Pascua debía ser escogido 4 días antes de su sacrificio y separado. El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de sus padres, un cordero por familia, y si la familia es pequeña para el cordero, entonces él y su vecino inmediato lo tomarán, conforme al número de personas, cada uno conforme a lo que haya de comer, hará la cuenta sobre el cordero. Y el versículo 6 dice, lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Durante 4 días, este cordero escogido para ser sacrificado era separado del resto del rebaño y mantenido aparte. Esto tenía dos propósitos. Por un lado, que con sus constantes válidos recordara al pueblo la solemnidad de la fiesta que se acercaba, y por otro, que durante esos días pudieran asegurarse completamente de que no tenía ningún defecto, ya que era examinado constantemente para verificar que no tuviera herida o imperfección que lo hiciera inaceptable ante el Señor. Y ahora, hermanos, observa este hecho notable. Así como este cordero era separado durante 4 días, los antiguos solían decir que Cristo fue separado durante 4 años. 4 años después de dejar la casa de su padre, fue al desierto y fue tentado por el diablo, y 4 años después de su bautismo fue sacrificado por nosotros. Pero hay algo aún mejor que eso. Unos 4 días antes de su crucifixión, Jesucristo entró triunfante por las calles de Jerusalén. Así fue públicamente apartado, señalado como distinto del resto de la humanidad, montado en un asno. Subió al templo para que todos lo vieran como el Cordero de Judá, escogido por Dios y designado desde la fundación del mundo. Y lo que es aún más impresionante, durante esos 4 días, si lees con calma a los evangelios, verás que se registra tanto de lo que él hizo y dijo, como en todo el resto de su vida. En esos días reprendió la higuera, y al instante se secó. Fue entonces cuando echó fuera del templo a los que compraban y vendían. Fue entonces cuando confrontó a los sacerdotes y ancianos con la parábola de los 2 hijos, uno que dijo que iría y no fue, y otro que dijo que no iría pero sí fue. También en ese tiempo contó la parábola de los labradores malvados que mataron a los enviados. Después narró la parábola de la boda del hijo del rey. Luego habló del hombre que entró al banquete sin el vestido adecuado. Y también la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Después vienen aquellas fuertes denuncias contra los fariseos. Hay de ustedes, fariseos ciegos, limpien primero lo de adentro del vaso y del plato, y también ese extenso discurso profético sobre lo que sucedería en la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Aprendan de la higuera, cuando su rama se pone tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Y no te voy a detallar ahora que en ese mismo tiempo dio esa impresionante descripción del día del juicio, cuando las ovejas serán separadas de los cabritos. En realidad muchas de las enseñanzas más profundas de Jesús fueron dichas en esos últimos 4 días. Así como el cordero, al ser separado del rebaño, balaba más durante esos días, así también Jesús habló en ese periodo. Si quieres encontrar palabras especialmente profundas de Jesús, revisa su ministerio en esos últimos días. Ahí encontrarás ese capítulo. No se turbe su corazón. También su gran oración, Padre, quiero. Sus enseñanzas más grandes las dio en esos 4 días cuando ya estaba apartado. Y hay algo más que debes notar con atención. Durante esos 4 días el cordero era examinado cuidadosamente. De la misma manera, en esos días Jesucristo fue puesto a prueba por todo tipo de personas. Fue entonces cuando un intérprete de la ley le preguntó cuál era el mandamiento más grande, y él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Fue entonces cuando los herodianos le preguntaron sobre el impuesto. Fue entonces cuando los fariseos lo pusieron a prueba. También los saduceos lo cuestionaron
acerca de la resurrección. Fue examinado por todos, herodianos, fariseos, saduceos, expertos en la ley y el pueblo común. Durante esos 4 días fue probado, pero ¿cómo salió de todo eso? Como un cordero sin mancha. Los guardias dijeron: jamás nadie ha hablado como este hombre. Sus enemigos no encontraron testigos que coincidieran en su contra, y Pilato declaró: no hallo culpa en él. Si se hubiera encontrado un solo defecto, no habría sido apto como cordero pascual. Pero ese veredicto, no hallo culpa en él, del magistrado más alto, confirmaba que ese cordero podía ser ofrecido en la Pascua de Dios como símbolo y medio de la liberación de su pueblo. Oh amados, solo necesitan estudiar las Escrituras para descubrir maravillas en ellas. Solo profundicen y quedarán asombrados de su riqueza. La palabra de Dios se vuelve cada vez más preciosa mientras más la vives y la estudias, más se arraiga en tu corazón. Pero ahora debemos notar otro punto: el lugar donde este cordero debía de ser sacrificado, lo cual señala de manera muy específica a Jesucristo. La primera Pascua se celebró en Egipto, la segunda en el desierto, pero no leemos que se hayan celebrado más hasta que los israelitas llegaron a Canaán. Y luego, si vas a un pasaje en Deuteronomio capítulo 16, encontrarás que Dios ya no les permitía sacrificar el cordero en sus propias casas, sino que designó un lugar específico para celebrarlo. En el desierto llevaban sus ofrendas al tabernáculo, donde el cordero era sacrificado, pero en su primera institución en Egipto obviamente no tenía un lugar especial al cual llevarlo. Después leemos en Deuteronomio 16:5: no podrás sacrificar a Pascua dentro de ninguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar que el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. Allí sacrificarás la Pascua al caer la tarde, al ponerse el sol, en el tiempo en que saliste de Egipto. Era en Jerusalén donde se debía adorar, porque la salvación viene de los judíos. Allí estaba el templo de Dios, allí ardía su altar, y sólo allí podía sacrificarse el cordero pascual. Así también nuestro bendito Señor fue llevado a Jerusalén. La multitud enfurecida lo arrastró por la ciudad. En Jerusalén fue sacrificado nuestro cordero por nosotros. Fue exactamente en el lugar que Dios había determinado. Imagínate si aquella multitud en Nazaret hubiera logrado arrojarlo por el precipicio, entonces Cristo no habría muerto en Jerusalén, pero como él mismo dijo: no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así se cumplió. El rey de los profetas no podía morir en otro lugar, porque entonces las profecías acerca de él no se habrían cumplido. Sacrificarás el cordero en el lugar que el Señor tu Dios escoja. Y así fue. Fue sacrificado en el lugar exacto. Aquí tienes otra evidencia de que Jesucristo es el Cordero Pascual de su pueblo. El siguiente punto es la manera de su muerte. La forma en que debía ofrecerse el Cordero apunta de manera muy clara a la crucifixión de Cristo, tanto que ningún otro tipo de muerte podría cumplir todos los detalles que aquí se mencionan. Primero, el Cordero debía de ser sacrificado y su sangre recogida en un recipiente. Normalmente, el sacerdote estaba junto al altar mientras los levitas o el pueblo sacrificaban el cordero y la sangre se recogía en una vasija de oro. Luego, el sacerdote la derramaba sobre el fuego o al pie del altar donde se quemaba la grasa. Puedes imaginar la escena: miles de corderos sacrificados y la sangre corriendo como un rojo intenso. Después, el cordero debía ser asado, pero sin que se le quebrara ningún hueso. Y aquí es donde vemos algo muy claro: solo la crucifixión cumple con estos tres elementos. La crucifixión implica derramamiento de sangre. Las manos y los pies fueron perforados. También implica la idea de un sufrimiento prolongado, como el asado, porque el cordero permanecía largo tiempo al fuego, así como Cristo estuvo expuesto durante horas al sol abrasador y a los intensos dolores de la cruz. Además, no se le quebró ningún hueso, cosa que difícilmente se cumpliría con otro tipo de ejecución. Piensa en otras formas de muerte. Los romanos a veces ejecutaban por decapitación,
pero eso implica romper el cuello. Otros eran atravesados con espada, aunque eso derrama sangre y no necesariamente rompe huesos, no produce un sufrimiento prolongado como el que simboliza el asado. Incluso el ahorcamiento que a veces practicaban los romanos por estrangulamiento no implica derramamiento de sangre, por lo que tampoco cumpliría con los requisitos. Por eso cualquier judío atento que leyera este relato de la Pascua y luego observara la crucifixión tendría que notar que la muerte de Cristo en la cruz cumple perfectamente con todos estos detalles. Hubo derramamiento de sangre, hubo un sufrimiento prolongado, ese asado de tormento, y además, de manera sorprendente, por la providencia de Dios, no se le quebró ni un solo hueso, sino que su cuerpo fue bajado de la cruz intacto. Algunos podrían decir que quemarlo habría cumplido el simbolismo, pero en ese caso no habría habido derramamiento de sangre, y los huesos habrían sido destruidos en el fuego. Además, el cuerpo no habría permanecido íntegro. La crucifixión fue la única forma de muerte que cumplía con todos estos requisitos, y mi fe se fortalece al ver que mi Salvador no solo cumple el tipo, sino que es el único que lo cumple perfectamente. Mi corazón se alegra al contemplar a aquel a quien traspase y ver su sangre como la del cordero aplicada sobre el dintel y los postes de mi puerta, ver que sus huesos no fueron quebrados y creer que ni un solo hueso de su cuerpo espiritual será quebrado jamás. También me gozo al verlo asado en el fuego, porque eso me muestra que él satisfizo a Dios por ese castigo que yo debería haber sufrido en el tormento eterno. Cristiano, ojalá tuviera palabras mejores para describir esto, pero te dejo estas ideas, tal vez sin pulir, para que las medites durante la semana. Descubrirás que este Cordero Pascual es un alimento constante, no solo una cena. Puedes alimentarte de él continuamente hasta que llegues al monte de Dios, donde lo verás tal como es, y lo adorarás como el Cordero en medio de su pueblo. ¿Cómo recibimos los beneficios de la sangre de Cristo? Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. El judío no podía decir eso. Podía hablar de un cordero, pero el cordero, es decir, Cristo, nuestra Pascua, aún no había sido ofrecido. Y hay algunos que me escuchan esta noche que tampoco pueden decir Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Pero gloria a Dios, algunos sí podemos decirlo. Hay quienes ya han puesto sus manos sobre el glorioso chivo expiatorio y ahora también pueden ponerlas sobre el cordero y decir, sí, es verdad, no solo fue sacrificado, sino que Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros. Recibimos los beneficios de la muerte de Cristo de dos maneras. Primero, al tener su sangre aplicada sobre nosotros para nuestra redención. Segundo, al alimentarnos de él, lo cual produce regeneración y santificación. La primera forma en que un pecador ve a Jesús es como un cordero sacrificado cuya sangre es puesta en los postes y el dintel de la puerta. Nota esto, la sangre nunca se ponía en el umbral, se aplicaba en el dintel, la parte de arriba y en los postes laterales, pero nunca en el suelo, porque ay de aquel que pisotea la sangre del Hijo de Dios. Incluso los sacerdotes de Dagón no pisaban el umbral de su Dios, mucho menos un cristiano va a despreciar la sangre del Cordero Pascual, pero su sangre debe de estar a nuestra derecha como protección constante y a nuestra izquierda como apoyo continuo. Necesitamos que la sangre de Cristo esté aplicada en nosotros. Como te dije antes, no solo la sangre de Cristo derramada en el Calvario, lo que salva al pecador, sino la sangre aplicada en el corazón. Imagina la escena en la tierra de Zoán. Es de noche. Los egipcios regresan a sus casas, sin sospechar lo que está por venir, pero apenas se pone el sol en cada casa hebrea, se introduce un cordero. Los egipcios que pasan dicen, estos hebreos van a celebrar algo esta noche, y se van a sus casas sin darle importancia. El padre de la familia hebrea toma el cordero y lo examina cuidadosamente una vez más, revisándolo de pies a cabeza para asegurarse
de que no tenga defecto. No encuentra ninguno. Entonces dice: Hijo, tráeme el recipiente. Lo sostienen. Él sacrifica el cordero y la sangre cae en el recipiente. ¿Puedes imaginarlo? Luego le indica a su esposa que lo hace frente al fuego. Ten cuidado, le dice, de que no quebrar ningún hueso. Y ella con gran cuidado lo prepara, asegurándose de que todo se haga correctamente. Después el padre dice: traigan un manojo de hisopo. Un niño lo trae, el padre lo moja en la sangre. Vengan todos, esposa, hijos, y miren lo que voy a hacer. Toma el hisopo, lo moja en la sangre y lo esparce sobre el dintel y los postes de la puerta. Entonces los niños preguntan: ¿qué significa esto? Y él responde: esta noche el Señor pasará por Egipto para herir a los egipcios, pero cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará de largo y no permitirá que el destructor entre en esta casa para herirlos. Todo está listo, el cordero ya fue preparado y la familia está sentada para comer. El padre ha dado gracias y comienzan a alimentarse. Observa cómo el anciano separa con cuidado cada parte, procurando no quebrar ningún hueso y asegurándose de que hasta el más pequeño de la casa reciba su porción, porque así lo ha ordenado el Señor. No lo imaginas diciéndoles: es una noche solemne, apresúrense, ¿en una hora saldremos de Egipto? Mira sus manos, ásperas por el trabajo, y alzándolas exclama: ya no seré esclavo. Su hijo mayor, quizá aún con el dolor del látigo, escucha cuando le dice: hijo, hoy sufriste el castigo del capataz, pero será la última vez. Luego los miras a todos con lágrimas en los ojos. Esta es la noche en que el Señor los va a liberar. ¿Los ves? Con el cinturón puesto, listos para salir, con sus bastones en la mano. Es medianoche. De pronto se escucha un grito. El padre dice: quédense dentro, hijos, ahorita sabrán qué es. Otro grito, y otro más. El llanto y los lamentos llenan el ambiente. No salgan, insiste. El ángel de la muerte está pasando. Un silencio solemne invade la casa. Casi pueden sentir el paso del ángel al cruzar frente a la puerta marcada con sangre. Tranquilos, dice el padre, esa sangre los protegerá. Los gritos aumentan. Coman rápido, hijos, repite, y en eso los egipcios llegan diciendo: váyanse, lárguense, no nos importan las cosas que tomaron prestadas, han traído muerte a nuestras casas. Váyanse, grita una madre, por favor, váyanse. Mi hijo mayor está muerto. Otro padre dice: váyanse, y que la paz los acompañe. Fue un mal día cuando su pueblo llegó a Egipto y nuestro rey comenzó a matar a sus primogénitos. Ahora Dios nos está castigando por nuestra crueldad. Míralos salir de la tierra, mientras los gritos siguen resonando y la gente se ocupa de sus muertos. Ven pasar al hijo de Faraón, llevado sin embalsamar para ser enterrado. Luego ven a los hijos de sus opresores siendo llevados también. Qué noche para ellos, la noche en que fueron liberados. Ahora dime, ¿ves el paralelo? Ellos tenían que aplicar la sangre y también comer del cordero. Así que pregúntate: ¿alguna vez has tenido la sangre aplicada sobre ti? ¿Puedes decir que Jesucristo es tuyo? No basta con decir: Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Tienes que decir: me amó a mí y se entregó por mí. Porque vendrá otra hora, y esa sí será seria. Todos estaremos delante de Dios y Él dirá: ángel de la muerte, ya conoces tu tarea, saca tu espada. Ahí estaremos todos, tú y yo, entre la multitud. Todo estará en silencio, sin un solo murmullo, hasta las estrellas parecerán detenerse. Entonces Dios dirá: ¿has marcado a los que son míos? Y la respuesta será: sí, todos están sellados con sangre. Y luego vendrá la orden: pasa con la espada y juzga. Lleva a los que no están cubiertos, los que no fueron redimidos, los que no fueron limpiados. En ese momento, ¿cómo te sentirías si el ángel pasara frente a ti? Y si por un instante dudas: ¿y si viene por mí? No, si tienes la sangre no tendrás que temer, podrás mirarlo de frente sin miedo. Confiado estaré en aquel gran día.
¿Quién podrá acusarme? Si por su sangre fui absuelto de toda culpa y condena. Si la sangre está sobre ti, no solo no temerás, sino que podrás presentarte delante de Dios y decir, Señor, estoy limpio, por la sangre de Jesús estoy limpio. Pero si tú, que me escuchas, compareces delante de tu Creador con el alma sin limpiar, si tu espíritu culpable se presenta con todas sus manchas sin haber sido rociado con esa sangre preciosa, ¿qué vas a decir cuando veas salir de su funda la espada del ángel, rápida para matar y lista para destruir, cuando venga directamente contra ti? Imagínalo, ahí estás. El ángel está arrasando con multitudes. Ahí va uno de tus compañeros de parranda, allá otro con quien bailabas y blasfemabas, otro más que como tú asistía a la misma capilla pero despreciaba la fe, y ahora a la muerte se acerca a ti, como cuando el segador pasa por el campo y la siguiente espiga tiembla porque sabe que sigue ella. Veo a un hermano y a una hermana siendo llevados al abismo. ¿No tengo la sangre sobre mí? Entonces, oh rocas, sería misericordia que me escondieran. Montañas, déjenme refugiarme en sus cavernas. Pero todo es vano. La justicia abrirá las montañas y partirá las rocas para encontrarme. ¿No tengo la sangre? ¿No tengo esperanza? No, me alcanza. Y la condenación eterna es mi destino, la oscuridad profunda como la de Egipto, y los tormentos del abismo del que nadie escapa. Ah, querido oyente, si pudiera hablarte como quisiera, no solo con palabras, sino desde lo más profundo del corazón, te suplicaría que busques esa sangre rociada. Te lo diría por amor a tu propia alma, por todo lo que es eterno y sagrado. Lucha por tener la sangre de Cristo aplicada a tu vida. Es la sangre aplicada la que salva al pecador. Pero cuando el creyente ya tiene esa sangre, eso no es todo. Necesita alimentarse. Y aquí hay algo hermoso. Jesucristo no solo es Salvador, también es alimento. Del Cordero Pascual nos alimentamos por fe. Vivimos de Él. Puedes saber si tienes la sangre aplicada con esta pregunta. ¿Te alimentas del Cordero? Imagínate que un judío hubiera dicho, no le veo sentido a esto de comer, está bien poner la sangre en la puerta, pero ¿para qué lo demás? Preparémonos el cordero, no lo romperemos los huesos, pero no lo vamos a comer, y lo hubiera guardado. ¿Qué habría pasado? El ángel de la muerte lo habría alcanzado igual, aunque tuviera la sangre puesta, y si además hubiera dicho, comeremos un poco, pero también comeremos otra cosa, con levadura, no vamos a limpiar la casa, entonces tampoco habría escapado, sino consumían el cordero completamente, la espada habría encontrado su corazón. Escucha bien, puedes pensar que tienes la sangre, puedes creer que estás bien, pero si no vives de Cristo, así como por Cristo, no serás salvo por el cordero. Algunos dicen, no entendemos eso. Claro que no, cuando Jesús dijo, si no comen mi carne y beben mi sangre, no tienen vida. Muchos dijeron, esto es difícil, y dejaron de seguirlo. Pero tú, creyente, ¿no lo entiendes? ¿No es Cristo tu alimento diario? Aún en medio de las amarguras, ¿no es Él dulce para ti? Algunos de ustedes viven demasiado de sus emociones, de sus experiencias, de lo que sienten. Eso está mal. Es como si alguien en el tabernáculo se pusiera a comerse la ropa del sacerdote. Vivir de la justicia de Cristo es como comer su vestidura. Vivir de tus emociones es como alimentarte de cosas que solo eran para consolarte, no para sostenerte. El verdadero alimento del creyente no es lo que Cristo da, sino Cristo mismo. No vive del perdón, sino de Cristo, y vive de Él todos los días en cercanía real con Él. Ah, cómo amo la predicación centrada en Cristo. No es la doctrina de la justificación lo que le hace bien a mi corazón, es Cristo el que justifica. No es el perdón lo que más alegra al creyente, es Cristo el que perdona. No es la elección lo que amo, tanto como saber que fui escogido en Cristo antes de la creación del mundo. Y no es tanto la perseverancia final, sino saber que mi vida está escondida en Cristo.
y como Él da vida eterna a sus ovejas, jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de su mano. Ten cuidado, creyente, de alimentarte solo del Cordero Pascual y de nada más. Te digo algo, si te alimentas solo de él, será como pan para ti, el mejor alimento para tu alma, pero si vives de cualquier otra cosa que no sea el Salvador, eres como alguien que intenta alimentarse de hierbas del desierto, en lugar de comer el maná que desciende del cielo. Jesús es ese maná, en Jesús, así como por Jesús vivimos. Ahora, queridos, al acercarnos a esta mesa, celebramos la cena pascual. Una vez más, por la fe, comemos del Cordero. Con confianza sincera nos acercamos al Salvador crucificado y nos alimentamos de su sangre, de su justicia y de su sacrificio expiatorio. Y para terminar, déjame preguntarte, ¿esperas ser salvo? Alguien dirá, pues eso espero, pero no sé cómo. Tal vez pienses que exagero, pero hay mucha gente que cree que será salva por sus obras. No es ficción, es realidad. He conocido a muchos así. ¿Cuántas veces me encuentro con personas que se creen piadosas porque van a la iglesia una vez el domingo, o que piensan que son justas por pertenecer a cierta institución religiosa? Uno me dijo, soy muy firme en mi iglesia. Le respondí, entonces eres calvinista, si crees en los artículos. Y me dijo, no sé de eso, yo sigo más el ritual, y entendí que era más formalista que verdadero creyente. Hay muchos así. Otro dice, yo creo que me voy a salvar, no le debo a nadie, nunca he quebrado, pago todo lo que debo, no me emborracho, y si hago algo mal, lo compenso donando dinero. Soy tan religioso como cualquiera, así que seguro me salvo. Eso no sirve de nada. Es como si un judío hubiera dicho, no necesitamos la sangre en la puerta, tenemos madera fina. No importa qué tan buena fuera la puerta, si no tenía sangre, el ángel habría destruido igual. Puedes ser todo lo bueno que quieras, pero sin la sangre no sirve de nada. Otro dirá, no confío solo en eso, yo hago lo mejor que puedo, y Cristo completa lo que me falta. Eso es como si alguien mezclara la sangre con agua antes de ponerla en la puerta. Y no funciona así. Es sangre, sangre, sangre y nada más. No sangre mezclada con tus obras. La salvación es solo por la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que escúchame bien, necesitas esa sangre sobre ti. Confía en la sangre de Cristo, que tu esperanza esté en una salvación sellada por su sacrificio. Solo así eres salvo. Pero si no tienes la sangre o la mezclas con algo más, estás perdido aunque te creas bueno. El ángel te alcanzará. Así que vete a casa y medita en esto. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Hemos llegado al final de esta poderosa prédica en Post Tenebras Lux. Hoy hemos sido confrontados con una verdad central. Cristo, nuestro Cordero Pascual, no solo fue sacrificado, sino que su sangre debe de estar sobre nosotros y nuestra vida debe de depender completamente de él. No se trata de religión, de obras o de apariencias, sino de una fe viva que descansa únicamente en Cristo. Mi nombre es Joaquín y mi deseo es que este mensaje no se quede solo en palabras, sino que te lleve a examinar tu corazón y a acercarte verdaderamente a él. Si este contenido fue de bendición para ti, te invito a suscribirte, dejar tu like y compartirlo con otros. Ayúdame a que más personas puedan escuchar estas verdades que siguen iluminando en medio de la oscuridad. Nos vemos en el próximo video la siguiente semana. Hasta luego.